Si mañana hay un cambio en Cuba, ¿cuántos años crees que tardaría en dejar de existir el quítate tú para ponerme yo? Porque el sistema puede cambiar en un día, sí, pero la mentalidad no. Hola mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo me encuentro fenomenal y en el día de hoy les traigo un tema que me toca muy profundo. Es el tema de la situación en Cuba, pero he venido pensando hace varios días en un tema que no me deja la cabeza tranquila. Y es el hecho de, en el momento en que Cuba haya un cambio de sistema, ¿ustedes creen que tan rápido se arreglaría todo? ¿O qué tiempo ustedes creen que se necesite para reconstruir el país? Y no estoy hablando ni de economía ni de leyes, porque esas se pueden poner en un día. Estoy hablando de la mentalidad. Estoy hablando de la moralidad. Estoy hablando de eso que se ha perdido y se ha degradado tanto debido a la miseria, a la necesidad que ha vivido el pueblo cubano y nos ha llevado a tener actitudes que muchas veces no son las más correctas. Y eso es algo que es muy complicado de cambiar y en muchos lugares lleva generaciones. Desde mi experiencia viviendo más de 15 años fuera de Cuba y viendo con mis propios ojos cómo otras culturas, otros países, otras sociedades les ha costado tanto trabajo, específicamente más este tema que los demás, el tema moral, el tema de la sociedad en sí. De este tema vengo a hablarles hoy. Así que nada, si les interesa, quédense hasta el final, que les voy a hablar sin tapujos, directamente con mi manera de pensar, mi opinión. Sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Un país no se reconstruye solamente cambiando el gobierno, también hay que cambiar la mentalidad. Y ahí es donde empieza el problema. Hoy en día en Cuba mucha gente vive en modo supervivencia. Ustedes lo pueden ver, yo lo veo, ya que tengo mi familia en Cuba, y de esta manera vemos que las personas prácticamente viven el día a día y a veces no alcanzan ni para el día. Eso es un modo supervivencia que nos obliga muchas veces a tener actitudes que no son las más correctas. El ventajismo, el quítate tú para ponerme yo, el resolver a cualquier precio, el no devolver el dinero que te prestaron o incluso no devolver el dinero que se le cayó a alguien, que estás viendo a la persona que está caminando y dices, no, este dinero me hace falta y me lo llevo. Al fin de cuentas, si no lo cojo yo, pues lo cogerá otro. El subirle el precio de algo a un conocido o a un amigo para sacar algún tipo de ventaja y ganar un poquito más. Y no estoy hablando de casos aislados, estoy hablando de una mentalidad generalizada que se ha convertido ya en algo normal. La delincuencia ha aumentado exponencialmente. El respeto se ha perdido, sobre todo a los mayores. Los niños, los jóvenes no quieren estudiar. La cultura está por los suelos y solamente hay que ver videos en el mismo YouTube, en muchos lugares, haciendo preguntas de cultura general y que los muchachos jóvenes que supuestamente van a la escuela obligatoria, que es en Cuba, no saben contestarte algo tan simple como quién es el padre de la patria. ¿Y todo esto es culpa del sistema? Pues sí, en gran medida. Cuando creas escasez crónica, precariedad y desesperación, empujas a la gente a sobrevivir como puedan. Pero también hay algo que duele decir. Todos no reaccionamos igual. En las mismas condiciones, incluso a veces peores, hay personas que no roban, hay personas que no engañan, hay personas que se esfuerzan y estudian a pesar de las dificultades. Hay personas que mantienen principios a pesar de que su entorno esté podrido. Entonces la pregunta incómoda sería, ¿hasta qué punto la degradación es solamente culpa del sistema? Y ojo, no estoy justificando para nada, pero esto demuestra que la sociedad también cumple un factor fundamental en hasta qué punto nos podemos degradar y hasta qué punto nosotros también nos hemos permitido caer. Un ejemplo fundamental es lo normal que se ha convertido en Cuba, decir malas palabras en todo momento, en cualquier lugar. El lenguaje se ha caído por los suelos prácticamente. Se está hablando muy mal, se está hablando muy mal y eso se nota prácticamente en todos los lugares. Se nota en la música, en las canciones, se nota en las entrevistas, cuando ves que le hacen entrevistas a personas en la calle, en la juventud. Sé que vendrá alguno, me criticará y dirá, ah, mira, este se cree que habla mejor, que habla peor. No es una cuestión de creer, es una cuestión de que lo que está bien y lo que está mal. No podemos justificar la cubanía, no podemos justificar la calle con el mal hablar, con la grosería, con la bajeza. Todo tiene que tener un límite. En Cuba siempre se han utilizado palabras que son del argot popular y que no ha habido ningún problema, que es el caso de hacer,
que volar y esas cosas que, ok, están perfectas. Pero hoy en día ya se ha degradado tanto, 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 que hoy es a los jóvenes hablar y realmente es algo que te da vergüenza ajena. Sinceramente, es un tema que hay que cambiar y pienso que es un tema que va a tomar mucho tiempo, más de una generación, en lograr que mejore ese vocabulario. Y no solamente eso, las mentalidades, porque ¿qué sucede? Si se ponen a analizar, cuando los muchachos están hablando así hoy en día, significa que muchos, repito, no todos, no generalizo, pero una gran mayoría, aprenden eso de los mismos padres. Y muchos padres los apoyan, en tanto sea con el vocabulario como con la conducta. Saben perfectamente que se ha generalizado el hecho, por ejemplo, de que las muchachitas traten de tener un extranjero para tener mejor vida, o para poder salir del país, o para que los ayude. Y eso antes, ¿no? Hace muchos años atrás, siempre ha existido, pero se veía como un tabú, se veía como algo que, bueno, ojalá que mi hija no caiga en eso, o si una caía una, dos, era algo más así. Pero hoy en día no, hoy en día se ha generalizado. Tu familia puede ser culta, tus padres pueden ser doctores, pueden ser maestros, y se ha generalizado el hecho de que sí, si puedes casarte con un extranjero, o si puedes enganchar a un extranjero para que te saque de este país, o para que te mantenga, o te dé dinero, y muchas veces, aunque no te guste, aunque no estés enamorado, porque ok, estamos hablando del hecho de que sí, te puede gustar, te puedes enamorar, ok, eso está bien, pero no, ya es una práctica con el objetivo fundamental de la economía, no de otra cosa, que se ha normalizado. Y es una cosa normal. Todo el mundo lo puede hacer, nadie te critica por eso, al contrario, si lo logras, te elogian. Y si tienes una oportunidad de hacerlo y no lo haces, pues, ay niña, no seas tonta, aprovecha tu oportunidad y todas esas cosas. Que lo mismo está pasando, no solamente con eso, puse ese ejemplo, pero el mismo ejemplo de que a alguien se le caiga, no sé, la billetera con dinero, o que un amigo se te acercó y te dijo, bueno, mira, quiero comprarme una guitarra. Ponerte un ejemplo. Conoces a alguien que vende una guitarra y tú dices, ah, sí, conozco a alguien. Tú averiguas y la guitarra puede costar, no sé, $100. Vas y le dices 150. Pero es que aquí le estás diciendo 150 es a tu amigo, o a tu vecino, o a tu conocido. Pero es que no te importa. ¿Por qué? Porque se te ha degradado tanto la mentalidad y se ha degradado tanto la sociedad que necesitas de cualquier manera raspar dinero con cualquier persona. Eso es algo que es decadente y es algo que se ve día a día en nuestra sociedad cubana, sobre todo en Cuba. Digo sobre todo en Cuba, y sé que este tema va a ser un poco problemático, muchas personas quizás me critiquen, pero no me interesa porque esta es mi opinión y la tengo que dar. No sucede solamente en Cuba, sucede en Estados Unidos, sucede en Miami, sucede en España y sucede en todos lados. ¿Por qué? Porque todas las personas que viven fuera no significa que viven fuera porque se fueron hace muchos años. Hay personas que se han ido relativamente hace poco. Y esta degradación en Cuba viene de hace años atrás. Significa que puedes estar en Miami perfectamente, encontrarte personas con una economía buena y aún así con esta mentalidad de quítate tú para ponerme yo, de a ver si te puedo sacar hasta el mínimo dinero, de ponerte, como decimos en Cuba vulgarmente, multar. Déjame multarte con un poquito de dinero para ganarme más. Eso se ha convertido en algo normal en nuestra sociedad cubana. No en todos, vuelvo y lo repito, hay mucha gente decente, hay mucha gente que no se ha dejado, incluso jóvenes, que no se han dejado ensuciar, no se han dejado contagiar, como decirlo de una manera, con este mal social que se vive hoy en día. Pero es una pena, como cubano, tener que admitir que es la mayoría los que han caído en esta trampa. Yo simplemente pensando, reflexionando y hablando con amistades cercanas a mí y que también son afines a mi forma de pensar, llegamos a una conclusión que lógicamente no es exacta, es nuestro pensamiento, de que quizás se necesiten no menos de 2 generaciones. 2 generaciones. Estamos hablando que cada generación, ¿cuánto vive de promedio una persona actualmente en el mundo? Yo sé que depende de muchas cosas, pero bueno, vamos a pensar que 80, 85 años, 2 generaciones sería el doble. Pónganse a pensar cuánto tiempo podría necesitar que pase para que realmente se limpie, para que realmente se reconstruya la moralidad y la sociedad como tal en el pueblo cubano. Es algo que me duele mucho y a pesar de que sé que este tema va a crear opiniones encontradas, sé que algunos me apoyarán, sé que otros me atacarán, pero no me interesa. No me interesa porque les comento, yo tengo un amigo muy cercano que cuando tuve esta conversación con él, se molestó conmigo, porque es un muchacho que es muy cubano.
siente la cubanía muy dentro de él. Pero cuando una persona tiene tanto orgullo por su país, por su orgullo, no estoy hablando ni por el gobierno ni por el sistema, sino por lo que representa ser cubano, cuando tú le dices estas cosas, esa persona entra en negación. Entra en negación, le duele porque no quiere aceptar eso. Y sucede que cuando estuve conversando con él y hablando sobre su entorno, sobre su vida y de la manera que llevó la vida, entendí cuál es el problema. Es que es una persona que toda su vida ha vivido rodeada de personas, ha vivido en una burbuja donde todo su alrededor han sido personas afines a su manera de pensar, afines a su mentalidad. Una persona que estudió quizás en la escuela de arte, una persona que su familia y sus vecinos y sus allegados no habían sufrido tanto esta degradación, y eso le dio la posibilidad de no ver lo que se vive hoy en día con el cubano común, con el cubano de a pie, con el cubano en la calle. Y él decía, sí, puede haber a uno o dos, pero la mayoría no son así. Y realmente, cuando hablé con él, le expliqué, hubo que enseñarle videos, tuve que mostrarle muchas cosas para que él entendiera que es al contrario, que los que son así son la minoría actualmente. Es una pena, realmente es una pena muy grande. Y sé, como repito, que muchas personas van a decir que estoy equivocado, que si estoy hablando más de Cuba, no estoy hablando más de Cuba. Posiblemente ninguno de los que me vayan a criticar quieren más a Cuba que yo, porque es mi tierra y la amo con todo el corazón. Pero para uno poder curarse, para uno poder mejorar y para uno poder avanzar en la vida, lo primero que debe hacer es reconocer su enfermedad, si está enfermo, sus errores y lo que está mal. A partir de ese punto es que puedes entonces empezar a reconstruir y a caminar por el camino correcto para llegar al destino deseado. Así que nada, esta es mi reflexión en el día de hoy sobre mi país, sobre mi patria y sobre lo mala que está la sociedad cubana hoy en día. Déjenme en los comentarios tus opiniones. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuántos años puedan necesitarse de verdad para que en Cuba se reconstruya, no solo económicamente, no solo legislativamente con respecto a las leyes, sino la sociedad, la moralidad? Que el cubano no esté, como ya he repetido muchas veces, en el quítate tú para ponerme yo. Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado este video, apóyame con un grandísimo like, suscríbete al canal, dale a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Por aquí o por aquí les voy a estar dejando otros videos de cuando mi mamá estuvo aquí en Kazajistán, que la invité, y bueno, todo lo que vivimos, las cosas que les mostré aquí en este hermoso país. Nos vemos en un próximo video, mis queridos nómadas de corazón. Chao.